La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, hola a todos quienes nos están escuchando. Estamos nuevamente con un capítulo de Género con Bastilla con mi compañera Patricia Mora y hoy tenemos una entrevista de lujo. Estamos con Edgar Villagrán Hernández, quien es licenciado en terapia ocupacional, terapeuta ocupacional, formado desde un enfoque biopsicosocial. Y vamos a presentarlo. Él está cursando un máster en sexología por la Universidad de Almería. Ha participado en distintos diplomados sobre la materia. Quiero destacar también un curso de género, diversidad y ciudadanía en la Universidad Abierta de Recoleta. Ha participado en muchos voluntariados y también ha trabajado como coordinador general de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo de la Municipalidad de Salamanca. Ha trabajado dentro de su área la Corporación de la Discapacidad AMAR. También trabajó en el Pequeño Cotolengo, ha hecho clases y es docente de diversas universidades y también es de nuestra familia porque es docente de pregrado para nuestra carrera de terapia ocupacional acá en la Universidad SEC. Dictando la asignatura de bioética, fundamento de terapia ocupacional y ocupación humana. Edgar, un gran abrazo, bienvenida a esta reunión, a esta entrevista ahora que estamos con Patricia. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación también y por poder sentarnos a charlar sobre estos temas que son tan importantes. Así que un gusto estar acá y muy contento de la oportunidad. Muchas gracias y de verdad bienvenida. Vamos a comenzar y siempre comenzamos el programa haciendo una pregunta que nos va a permitir ir profundizando y ir descubriendo ciertas aristas que tiene este concepto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas relacionando equidad de género con la terapia ocupacional y con toda tu experiencia que ha ido abarcando bastantes áreas con respecto al desarrollo y las orientaciones sexuales, a todo lo que es trans? ¿Cómo vas relacionando tu profesión, equidad de género y la experiencia que tienes en la vida en este transitar? Es súper complejo, es una pregunta súper amplia también, porque hay muchas cosas que se incorporan desde ahí. Creo que desde la terapia ocupacional también hay muy pocos terapeutas ocupacionales que trabajen desde la sexualidad, que trabajen o que se especialicen en cuestiones de género, porque es algo que muchas veces también en pregrado no se nos enseña mucho. En mis tiempos, no salí hace tanto, pero claramente, por ejemplo, yo en mi formación no recibí nada en cuestiones de género y salud. A lo más nos hablaron en algún momento de el enfoque de género para algún tipo de enmarcamiento de alguna intervención, pero también desde un enfoque de género muy binario, como desde el hombre-mujer, macho-hembra, como donde todo lo demás y otras identidades no se enmarcan. También muchas veces desde lo heteronormativo, como desde pensar en que todas las personas son heterosexuales. Y muchas veces no es así. Ha sido un desafío ir caminando en poder ser terapeuta ocupacional y complementarlo un poco con lo que me gusta, que tiene que ver con las temáticas de sexualidad y género, obviamente. Y creo que de a poco y a través de la educación como uno se va abriendo un poco espacio y el camino en estas temáticas y en la forma en la que uno va trabajando también con las personas. Yo actualmente hago atenciones acá en la universidad, en el Centro de Atención de Terapia Ocupacional, y no atiendo a una población en específico como desde identidad de género, desde sexualidad, pero a lo largo de este tiempo que llevo acá haciendo atenciones han ido apareciendo ciertas cosas cuando las personas se van dando cuenta como de la formación que uno tiene y de las temáticas, y que me he dado cuenta que es una necesidad súper importante. Y no solo para la terapia ocupacional, yo creo que es algo que a nivel de salud tenemos como desafío poder incorporar estas temáticas con urgencia.
Edgar, y todo lo que tú conoces, lo que transmite a tus estudiantes, es decir, es lo que tú has aprendido por interés personal en realidad, porque Claro, tú mismo te has nutrido de todo esto para, evidentemente, dentro de lo que yo diría también como ética profesional, cómo yo también lo voy a transmitir a mi estudiante, o al área que corresponda. yo creo que ahí, claro, es algo que en un comienzo no sabía, como que tuve que empezar a investigar, pero también como por desde una búsqueda personal, como muy propia, como de poder identificarme a mí, como de saber qué me estaba pasando a mí, de ir conociendo otras temáticas, porque jamás en la vida recibí educación sexual integral. Cuando era chico, igual también pasé como por estos periodos como en los que uno hace la primera comunión, muy como de iglesia, muy desde que es pecado todo lo que yo era, como toda mi existencia significaba un pecado. Tú eres un Entonces, pecado claramente, viviente. yo era un pecado viviente, básicamente. Y desde la misma forma de poder saber cómo ir identificándome, porque muchas veces también te pasaban solo, ya yo sabía que existían las personas heterosexuales y las personas homosexuales. Como, ok, solo hasta ahí. Quizás un poco de bisexualidad y desde identidades, como solo sabía que existían las personas trans, sabía que existían mujeres que querían ser mujeres, o sea, mujeres que querían ser hombres o hombres que querían ser mujeres, pero nunca se me habló de identidades trans no binarias, que era un poco más donde la categoría en la que yo encajaba. Entonces, obviamente a mis estudiantes trato de irles ampliando un poco como el pensamiento, como sacándolos muchas veces también de esa zona de confort, como de dejar de asumir que todas las personas son heterosexuales, de dejar de asumir que todas las personas se identifican como cisgénero, porque puede que a mi consulta llegue una mujer muy estupenda, muy mujer, pero que se identifique como un hombre y nunca lo voy a saber si no le pregunto. Entonces, en realidad, muy también a empezar a hacer esto más cotidiano, a empezar a preguntarnos como cuáles son tus pronombres, porque uno conoce a alguien, se ve como mujer, la trato como una mujer. Uno conoce a alguien que se ve como un hombre, lo voy a tratar como un hombre. Y eso es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a tratar de no hacer, como de preguntarnos, ¿con qué pronombres te identificas? Y como trato de hacer eso también como con mis estudiantes, también obviamente desde el equipo de gestión se me ha permitido también ir incursionando en ciertas cosas, en ir incorporando a las asignaturas que yo hago también algunas temáticas como muy en la pincelada, pero que es importante igual, porque quizás en otros contextos universitarios no se me hubiera permitido y que hay que apegarse al programa y a no sé, a los objetivos de aprendizaje y a los resultados de aprendizaje, pero acá al menos hemos podido ir como transformando un poco la forma en la que formamos nuevos terapeutas ocupacionales con una mirada mucho más abierta en estas temáticas, que al final es algo que es necesario. Pero Oye, además tú has abordado algo importante que tiene que ver con la educación. Tú nos educas y hay un aspecto que quiero relevar que es educar significa que también tienes que tener desde el respeto la posibilidad de preguntar. Creo que has tocado un punto importante porque hablamos del respeto, suena bonito, concepto respeto como palabra es como wow, pero ¿qué es el Ujú. respeto? ¿Qué es el respeto? ¿Me quedo callada? ¿Hago como? ¿Digo cómo? ¿O directamente pregunto? Y logro tener una buena relación transparente desde el respeto desde el otro o desde la otra. ¿Qué le acomoda a la otra persona? ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Cómo le gusta que le traten? Eso para mí es un respeto hecho carne, ¿me entiendes? Sí, y eso es educación. Y Eh, muchas veces también se hace difícil de implementar cuando nos toca por dentro, como con mi formación, con la mochila que yo cargo, con mis prejuicios, con mis estereotipos, con mis estigmas, porque si una María Jesús me dice que no le gusta que le digan María y que le digan Jesús, yo no tengo problemas en hacer ese cambio y lo hago inmediatamente, como que no se me hace problema. Si la María Fernanda me dice que le gusta que le digan Feña, yo le voy a decir Feña y ni siquiera, pero si una María Fernanda me dice que yo lo trate como Fernando, ahí a veces como que a la gente se le complica un poco. O cuando hablamos de pronombres neutros, que es algo que también está como en la discusión todavía, que la RAE no lo consigna, que no sé qué, que bla, 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 que desde la formalidad es mucho más complejo de implementar con los protocolos y en los formularios y cosas como más formales, es difícil pensar en utilizar un lenguaje neutro.
Entonces, ¿qué pasa si una persona me dice que no se identifica con ni él ni ella, pero que sí con ella? A mí me ha pasado que hay gente que me dice como, yo no entiendo, si es hombre lo voy a tratar como hombre y si es mujer la voy a tratar como mujer. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que uno ve? Claro. Que tiene que ver con estos estereotipos culturales que han sido heredados y que de alguna manera siento que necesitamos ese switch para hacer ese cambio, que si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Si no Que es tiene ahora. que ver con la equidad de género, porque nos situamos en equidad de género pensando en femenino masculino y los derechos que tiene cada cual. Pero, ¿cuáles serán los derechos de un no binario, por ejemplo? Porque la ley solo te habla de género femenino masculino, pero ¿cuáles serán los derechos no binarios? Desde el respeto, desde las oportunidades, un espacio que está muy, está muy frágil todavía, porque como dices tú, in- es imposible no entrar en el estereotipo. ¿Cómo lo haces con un no binario si no lo puedes encasillar en un estereotipo? Pero igual pero necesitas comunicarte. Entonces igual encasillas en un estereotipo. Lo, 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 de alguna manera hay un pensamiento, una percepción subjetiva desde la ignorancia que te hace levantar juicio y eso condiciona. No es tan fácil, no es tan fácil. Es Y súper complejo. por eso me parece relevante lo que has dicho, la educación. Pregunto, creo que ha sido lo más directo que hemos escuchado en todos los programas, Raquel. Es decir, pregunta. Y pregunta si la otra persona quiere responder, estupendo, y si no, ya nada que hacer. Pero tener la transparencia de preguntar. Yo siento que eso es una muy buena definición de lo que es el respeto y la empatía. ¿Mm? Y va de la mano también ligado mucho a la forma, porque yo puedo preguntar de una manera súper respetuosa, pero puedo también hacer lo contrario, preguntar de una manera súper poco respetuosa que haga sentir incómoda a una persona. Entonces Claro. ahí también la forma en la que las personas preguntan tiene que ser una forma adecuada y hay que empezar como a desmitificar un poco el hecho de que a mí me pregunten con qué pronombre me identifico porque están asumiendo que quizás yo soy trans y eso es de maricones y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, también pasa eso. Muchas veces, no sé, a las personas cuando uno les pregunta, ¿eres heterosexual? Muchas veces piensan que lo estás insultando cuando realmente quizás sí son heterosexuales. Pero es porque no tenemos cultura, no tenemos formación, no tenemos educación sexual, porque también está muy mitificado todo. Sí. Sí, oye, y a propósito de esto, de lo que nos hablaba Edgar, de la educación sexual y sobre todo dentro del área en el que se desarrolla Edgar, ¿qué pasa con la educación sexual que lo habíamos conversado tras bambalinas, con la educación sexual, por ejemplo, con personas con la condición de Down? ¿Qué pasa con cierta, no sé, condición de Asperger, personas mayores? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo tenerlo en cuenta? Porque eso está invisibilizado. Desde la terapia ocupacional, claro. Mirando a esta persona de manera integral, como alguien sistémico. Sí, Es más complejo aún, porque si nos posicionamos desde Chile, básicamente, por ejemplo, en mis clases del magíster es un magíster que hacen profesores de España y que cuentan sus historias como de España y que yo digo, en Chile estamos a años luz. O sea, como obviamente la cultura es muy distinta, porque acá se piensa que las personas con discapacidad no tienen el derecho a participar de una sexualidad libre y plena, porque no se asume también que todas las personas con discapacidad son heterosexuales. no, Eh, no tienen en el caso de lo masculino, que no tienen erecciones o también que no logran llegar a un clímax en una relación sexual. Entonces pareciera que son asexuados, ¿cierto? Y que muchas veces también se ve desde el que pensamos en que la sexualidad es solo coital, como solo introducir un pene en una vulva y eso es toda la sexualidad, cuando la sexualidad es un aspecto relevantísimo del ser humano que está presente a lo largo de todo el ciclo vital y que se hace necesario que nos formemos, porque muchas veces también hay necesidades afectivas que son negadas o que no se trabajan porque nosotros asumimos cosas que en realidad nunca fueron.
o porque asumimos que todas las personas tienen que vivir la sexualidad de la misma manera en la que yo la vivo, que básicamente es tener relaciones coitales. Claro. Entonces, se hace súper complejo, sobre todo en personas con discapacidad, porque muchas veces los cuidadores también asumen que nunca va a pasar, pues que nunca van a tener contacto con otra persona, o no sé, si tienen conductas sexuales, por ejemplo, pasa mucho en personas con discapacidad intelectual más severas que se masturban mucho. No sé, están en la sala, se masturban. Y es como Exacto. que eso no se hace, que no, y que es malo, y que te voy a amarrar la mano, y que no sé qué. Cuando la mayoría de las personas se ha masturbado alguna vez en la vida. Lo importante ahí es que claramente esa persona quizás tiene esta necesidad, pero no se le enseña cómo satisfacerla. Tampoco se le enseña que En un hay contexto lugares privado. privados para poder hacer eso que tiene que ver con su respeto del cuerpo y su espacio más íntimo. Tampoco se les enseña porque pareciera que nunca entienden nada, que sí es verdad, eso es un juicio, es verdad. Y desde los mismos conceptos que las personas proponen para tirar para abajo la educación sexual, igual es algo como para reflexionar hacia dónde queremos caminar como sociedad. Por ejemplo, hace tiempo salió un video de este bus como de la libertad, creo que se llamaba, como de a mis hijos los educo yo y desde el respeto. Y me acuerdo de que había una señora en particular que hablaba de que si implementábamos educación sexual integral, y vamos a enseñarle a los niños a tener sexo anal, a tragar semen, a tener conductas sexuales desde una mirada muy adultocentrista, cuando en realidad la educación sexual en niños, niñas más pequeños se basa en el reconocimiento del cuerpo, en el reconocimiento de otras cosas que no tienen nada que ver con esta visión que tenemos, como desde la sexualidad. Y que igual está bien, o sea, no está bien pensarlo de esa manera, pero si nos ponemos como a tratar de analizar un poco la situación, esa persona lo más probable es que tampoco haya tenido educación sexual integral, entonces no tiene idea de qué es lo que se les va a entregar. Y obviamente desde los modelos en los cuales nos movemos actualmente, desde la iglesia, desde lo religioso, desde lo moralmente correcto, da para pensar en eso. Entonces es dificilísimo y trabajarlo en personas con discapacidad es peor porque ahí se viene el estigma primero de la discapacidad, de que son angelitos, de que son personas especiales, de Que que son son personas asexuados. Los que son angelitos asexuados. asexuados, los angelitos. Entonces, pasa mucho. O personas que quizás no van a ser deseables para ninguna otra persona porque no entran en estos cánones de belleza. Lo mismo pasa con las personas mayores, que ya llega un punto en el que uno ya no pasa nada y es asexuado y que si quedé viudo nadie más me va a querer porque no le voy a provocar deseo a nadie. Entonces, obviamente, son temáticas que dan para hablar chingos de horas y al final es complejo y yo siento que es importante también que se pongan sobre la mesa, porque de lo contrario van a seguir siendo invisibilizadas siempre. Oye, y tú hablas de primera persona porque trabajaste acá en el pequeño Cotalengo de Cerrillo, o sea, no es menor, es decir, no lo estás hablando de tu escritorio para afuera, no, estuviste Claro. ahí. Sí, fue muy complejo igual. O sea, yo no trabajé nunca jamás alguna temática de sexualidad en Cotolengo porque obviamente es una institución religiosa donde no se permite. Entonces, No. se cree que todas esas personas no tienen necesidades desde la sexualidad y en ese tiempo, quizás ahora haya cambiado, la verdad es que no lo conozco, pero en el tiempo en el que yo trabajé eran intervenciones que nulas, que no se hacían. Pero En sin Cotonou, embargo, hay un nivel de promiscuidad y de falta de información que llega a ser agresivo y violento muchas veces. claro, Con pasa las, que cuando este deseo, esta necesidad no se educa, cuando yo no tengo la oportunidad de poder satisfacer estas necesidades, voy a tender a transgredir los límites de otras personas, quizás muchas veces. Y que desde una mirada prohibitoria, lo único que voy a hacer es que eso aumente. Como si a mí alguien me dice que no haga algo, lo voy a tener todo el rato en la mente, obviamente. Entonces, eh, se piensa que las personas con discapacidad no son sexuadas, que no van a necesitar tener relaciones sexuales o que no necesitan afecto. Y es muy distinto, porque a veces algo tan simple como el afecto es una necesidad que no está cubierta. Ujú.
Edgar, y tú como profesor y que ha hecho clases en distintas instituciones superiores, ¿cuál crees tú que es el desafío para estas generaciones que también han recibido como mucha información por aquí y por allá? ¿Tú crees cómo nosotros, como docente, también soy profesora, Patti también es profesora de aula, cómo crees que se presentan estos desafíos con esta nueva generación? Yo creo que para mí en particular es esperanzador muchas veces, porque obviamente las nuevas generaciones tienen una mirada un poco más naturalizada de todas estas situaciones, como que en realidad a veces para los niños que tienen algún compañero o compañera trans es algo tan natural que son los apoderados los que están como, pero es que cómo, y no sé qué, y que los niñitos, y que la cosa. Pero las nuevas generaciones como que a mí en general me dan un poco de esperanza, pero obviamente es necesario, yo creo que es un desafío ya a nivel país poder implementar políticas públicas que estén ligadas a temáticas de sexualidad, porque si no tenemos educación sexual, yo puedo tener mucha buena intención, pero de alguna u otra forma esa información quizás no va a ser confiable, como me voy a educar a través de internet, me voy a educar de lo que escuché de tal persona o de tal profesional, que muchas veces también quizás no tenía la formación necesaria o que no era la fuente de información más confiable. Entonces yo creo que primero es empezar a desmitificar un poco la sexualidad, como a nivel social, a poder empezar a implementar nuevas políticas públicas enfocadas a eso, porque además como las políticas están muy enfocadas en las consecuencias que tienen el no recibir una buena educación sexual, como vamos a hacer una ley para prevenir la violencia de género, donde si un hombre comete algún acto, una mujer comete algún acto de violencia, se sanciona. Pero no llegamos a lo que pasa antes. ¿Cómo podemos prevenirlo? Vamos a hacer una ley, ya vamos a hablar de la ley del aborto y no sé qué, pero en algún momento la educación sexual también ayudaría a que no existiera quizás la cantidad de mujeres embarazadas que quieran tener un aborto porque no sabían cómo cuidarse, porque quedaron embarazadas producto de alguna violación. Entonces yo creo que el desafío es quizás no tener estas medidas tan eh, como compensatorias, como de pasa algo, yo lo voy a compensar con algo, y sino que irnos un poco más a la raíz, a donde realmente podamos generar un cambio positivo, donde las personas realmente reciban educación de calidad desde muy chicos. O sea, al final es cuando somos una esponja, absorbemos muchas cosas y si absorbemos cosas malas, son esas cosas malas las que vamos a replicar. Entonces, desde ahí yo creo que ese es el desafío principal, como empezar a ponerle más peso a estas temáticas, a valorarlas un poco más y empezar a desmitificar y involucrarnos más también, porque no solo va a ser la responsabilidad de los y las sexólogas entregar esta información, porque ¿qué va a pasar cuando un niño o una niña le haga preguntas sobre sexualidad a sus papás? O a los profesores, a otros profesores que quizás no estén formados en el área. ¿Qué hago si un niño me pregunta? ¿Le miento? ¿No le respondo? ¿Lo dejo con la duda? Desde ahí es necesario que todos tengamos las herramientas necesarias para poder ir trabajando estas cosas. Entonces, es algo que yo creo que está muy en pañales, pero que al menos ya está. Está, de a poco tiene que empezar a ir generándose este cambio, porque finalmente es un cambio en el paradigma bajo el cual nos posicionamos. Un cambio de paradigma importante. Edgar, tú hace muy poquito acabas de dar una charla en la universidad sobre estas temáticas. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo lo recepcionaron los estudiantes? ¿Qué tipo de preguntas te hacían? ¿Cuáles son las dudas? ¿Dónde se centró más lo finito de esta charla que diste tú? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la charla era sobre algunos conceptos básicos de sexualidad, pero básicos, básicos, muy básicos, una pincelada muy básica, que tenía que ver con orientación sexoafectiva, identidad de género, sexo biológico, expresión de género. Como poder aprender a diferenciar estos conceptos, porque a la gente se les confunde, obviamente. Piensan, por ejemplo, que ser transexual es una orientación y eso no es así, o que una persona, no sé, homosexual es una persona que quiere cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Entonces, la principal idea era poder ir rompiendo un poco estos esquemas que tienen las personas y
enseñarles, entregarles los conocimientos para que pudieran tener también una manera más amplia y una visión un poco más respetuosa acerca de otras identidades y orientaciones que quizás yo no conozco. Y algo también que era parte de nuestra idea era como de, ¿qué hago en esos casos? Como, ¿cómo hago una intervención afirmativa? Y que uno a veces cree que necesita mucha formación, no sé qué, etcétera, pero a veces hay cosas muy sutiles que yo puedo hacer y que hacen sentir bien a una persona. Entonces, muchas de las dudas primero iban a, ¿qué hago? Tengo una persona que conozco a alguien trans y ¿cómo lo ayudo? Como, pregúntale. Primero pregúntale si es que necesita ayuda. Como no todas las personas trans van a necesitar ayuda y también esa ayuda va a depender de la necesidad que tenga, como tiene necesidades socioeconómicas, obviamente ahí yo puedo hacer algo, pero si tiene necesidades emocionales, voy a tener que hacer otra cosa. Y no va a ser la misma tipo de ayuda para todas las personas. Entonces, también como desde el educar, desde preguntar sobre pronombres, desde afirmar que existen otras orientaciones, de que existen otras identidades y no por el hecho de que yo no las entienda o que a mí no me las hayan hablado o que, no sé, Juanita Pérez dijo que eso era mentira, eso quiere decir que realmente no es así, como Claro, yo no puedo te vas ponerme a en, negar, claro. claro, yo no puedo ponerme en la mente de otra persona y hacer que se identifique de la misma manera en la que yo me identifico. No puedo hacer eso. Y tampoco Wow, es algo que uno elige, que es algo que la gente muchas veces también tiende a decir como, ah, es que uno elige ser homosexual. Es como si yo hubiera tenido la oportunidad, obviamente elijo ser un varón blanco, heterosis, porque voy a estar acá arriba, como, obviamente, ¿quién va a querer exponerse a que voy a tener que enfrentarme todos los días a violencia, todos los días pensar en a qué baño voy a entrar, como entro al de hombres, entro al de mujer, a pensar en que quizás en la calle alguien solo por el hecho de verme diferente me va a pegar o me va a querer matar o me va a gritar cosas feas? Muchas cosas en las que obviamente si yo pudiera elegir, elegiría el camino fácil, como obviamente no habría elegido ir contra toda norma porque obviamente es el camino más difícil. es muy cierto. Y tú hablabas de intervención afirmativa. ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Qué es la afirmación? ¿Qué es la intervención afirmativa? ¿Es como un lenguaje positivo? ¿Es como algo así? Como desde lo muy simple es afirmar que las diversidades sexogenéricas existen, partiendo por Ah, esa base. ya, wow. Como no pensar que todo el mundo es heterosis, porque no todo el mundo es así. Entonces, desde ahí yo tengo que posicionarme de una manera distinta ante mis intervenciones. Por ejemplo, eh, si yo asumo, obviamente, que mi usuario es una persona heterosexual, no sé, pónganle que estoy haciendo una intervención en métodos anticonceptivos y tengo una mujer al frente mío y yo pienso que es una mujer heterosexual, pero es una mujer lesbiana. Y yo le hablo del condón, de la penetración, de no sé qué, de cómo usar un condón en un pene, bla, bla, bla. Esa información quizás nunca le va a servir. Hubiera sido más útil que yo le enseñara a agarrar un condón, cortarlo y hacer una barrera de látex para poder, no sé, hacer sexo oral a otra persona. Entonces, como, y es algo muy, muy básico, muy chiquitito, pero que en realidad tengo que conocerlo para poder entregar la mejor intervención posible. Sí, y qué importante, ¿ah? Porque a veces uno da información pensando que es como que le dio el palo al gato y no, nada, y uno después siente que la otra persona quedó con una cortina, si cerró la cortina y uno dice, pero ¿cómo si fue tan importante y lo que yo dije tan necesario, fundamental? Pero como dices tú, para la otra persona no tenía ningún sentido porque no está dentro de sus necesidades nomás. Pero te das Sí, Sí, cuenta de la importancia de obviamente. la empatía, la importancia de colocarte en el puesto, en el lugar del otro. sí, O sea, si no, ¿para qué? Muchas veces también lo hacemos, pero de la boca para afuera. Como yo soy súper LGBT, tengo un amigo muy gay y no sé qué, la cuestión, pero al momento de no somos tan inclusivos como pensamos. El hecho de que yo asuma que tengo un hombre de 60 años y que su pareja es una mujer, ya lo perdí completamente porque él automáticamente va a pensar que este no es un espacio seguro y jamás me va a contar que su pareja no es una mujer. Y se puede extrapolar a otras cosas, como si trabajo con adolescentes
y en algún momento veo a un adolescente varón y le pregunto, ¿tienes polola? Lo perdí. Lo perdí también completamente, porque puede que no tenga polola, tenga un pololo, pero como yo le pregunté por polola, va a pensar que quizás no estoy muy receptivo a las diversidades y que desde ese punto mejor no me cuenta nada. Porque ¿qué pasa si me cuenta y yo después le voy a contar a su mamá, o yo le voy a comentar al psicólogo, o yo voy a hacer otro tipo de comentarios? Entonces, son temas muy sensibles y que a veces no es tan claro que yo soy un profesional, como que este es un espacio seguro para esas personas. Como muchas veces, pero si yo soy súper pro y que las personas obvio que tienen que asumir que yo soy tan segura, no debería ser siempre así, como yo tengo que demostrar que realmente soy una persona comprometida a los cambios, comprometida con una comunidad que quizás yo no soy parte de esta comunidad, pero que lo entiendo, que lo respeto, que acá obviamente todo lo que se diga va a ser confidencial, que yo no voy a sacar del closet a nadie que no quiera salir del closet, que si hay algo que yo no lo sé, lo voy a preguntar, voy a averiguar, pero no voy a entregar información falsa. Entonces, son muchos los desafíos y yo creo que hay que ir caminando de a poco. Sí, sí, pero yo quiero rescatar aquí la honestidad. Creo que entre los seres humanos tenemos que ser honestos. Y la honestidad pasa por preguntar antes de entrar en esta percepción subjetiva que nos lleva al juicio, porque si yo pregunto desde el juicio, como tú bien dijiste recién, pasas por alto un montón de detalles que no los vas a escuchar, porque como ya estás con una situación preconcebida, vas a escuchar lo que quieres escuchar y lo que te acomoda. Y ahí ya estás transgrediendo a la otra persona a grito, a kilómetros. Lo transgredís y pierdes esta zona, este espacio de confianza, esta zona de seguridad. Y la otra persona que normalmente, si está transitando por un sentir desde una equidad de género, desde una identidad sexual, y está viviendo situaciones hostiles, percibe mucho más estas zonas, si son seguras o no. Claro, se aleja. ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Ya lo pasan mal, ¿verdad? Mm. Ujú. Buen punto, ¿sabes? Muy buen punto. Y otro tema que tiene que ver con la entrevista que tuvimos con Lorena Lorca, la abogada trans que se llama ella, nos decía, y Lorena no justificaba y nos señalaba que lo que ella hace con estos cambios de nombre, de identidad, qué sé yo, tiene que ver justamente y lo hace a partir de los derechos humanos. O sea, no está trabajando y ella dice, para mí lo más importante es el respeto a los derechos humanos. Y ahí tenemos sentido, por ejemplo, que cuando estamos trabajando estas temáticas de género, tenemos que sí o sí trabajarlos desde derechos humanos. Y no simplemente estoy hablando de la ley, tanto, la declaración de los derechos, que es el papel, sino cómo nosotros como sociedad construimos toda esta construcción, porque también de otra entrevistada nos decía, esta es una co-construcción. O sea, es imposible esto verlo como sujeto individual, es solamente yo en mi rol de docente, sino que necesito a mis estudiantes, a mi especialista, a las familias. Y recordando también a otra entrevistada que nos decía desde el amor, desde el respeto y del amor, ¿verdad? Que nos decía de Montessori. Así es Sí, que no, desde el amor. a mí me Ahí encanta. agregamos un aspecto que todavía nosotras no lo habíamos alcanzado a abordar, porque lo habíamos abordado desde la equidad de género, pero a nivel más conceptual, legal, etcétera. Pero ella entró en un espacio desde el amor. Es decir, lo mismo que lo has planteado, como lo has planteado tú, es decir, aprendo a conocer al otro amorosamente, pero desde el otro, desde cómo se llama, desde sus capacidades, sus habilidades, el potencial que tiene, y no me quedo pegada en algo que es propio de cada uno, ¿me entiendes? Y que si uno lo quiere decir bien, si no bien. A mí en realidad lo que me interesa, en este caso de ti, es quién eres tú, qué haces, cuáles son tus habilidades, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te complica, eso creo que es la persona, independiente de su orientación, independiente de lo que es tan propio de cada uno de nosotros. Yo creo que ahí también
fallamos muchas veces en la comunicación, porque estamos como centrados como en esta cosa así como más morbo muchas veces, y no en la profundidad que realmente requiere el trato hacia otro ser humano. Qué importante, sí. Sí, es súper fundamental. Y como con respecto a lo que dices, igual hay algo que siempre menciono cuando tengo la oportunidad, que a veces las personas dicen así como no importa tu orientación o no importa tu identidad, o como no hablemos de etiquetas, como ¿por qué necesitamos etiquetar a esas personas? Y yo tengo Porque como algo de amor y odio un poco con las etiquetas, porque claro, o sea, sería maravilloso que nadie necesitara ponerse una etiqueta, nunca, en ningún momento. Pero hay un momento de tu vida cuando estás descubriéndote, cuando estás identificándote con ciertas cosas, que esa etiqueta te ayuda. Como saber que yo me identifico con tal etiqueta y que no soy la única persona que tiene esa misma etiqueta y que tengo una comunidad de atrás que en algún momento igual se sintió como yo. Yo siento que es algo que te ayuda mucho desde el amor por ti mismo, sí, viéndolo sí. desde una manera muy autorreferente. Por ejemplo, cuando yo era más chico, nunca fui lo suficientemente femenino como para decir, oh, soy una mujer, o ni lo suficientemente masculino para decir, oh, soy un hombre. Y estaba como en este limbo. Y claro, como me metía como a investigar y solo encontraba mujeres trans, hombres trans, era como, quizás soy una mujer trans. O como, empieza a asumir que eres una mujer trans. Como, así como, pero quizás, no, yo no quiero tener pechos, como, me gusta mi cuerpo, como, me gusta mi nombre, como pensando en todo lo que una persona trans tenía que pasar. Me gusta la forma en la que me he visto y era como, quizás no soy tan una mujer trans. Entonces, esa confusión de no saber cómo identificarte es algo que igual te afecta mentalmente. Tu salud mental está muchas veces en el limbo. Y después cuando obviamente descubrí que existían las personas no binarias, era como, oh Dios, como yo estoy ahí, como esta es la mía, como esta es mi comunidad. Pero pude haberme ahorrado mucho tiempo de incertidumbre de haber tenido esa información anteriormente. Entonces yo creo que igual las etiquetas a veces son necesarias para definirnos, para ayudar a la búsqueda de nosotros mismos, pero en otros aspectos quizás también hay que empezar a dejarlas de lado. Wow, hoy día hemos aprendido y hemos reflexionado tanto que ha sido tan rica esta conversación, Edgar, porque, mira, comenzamos definiendo equidad de género. Desde tu experticia, desde tu profesión de terapeuta ocupacional, y mira lo que hemos llegado. Si volvemos entonces a mirar que esta orientación sexual necesita de una educación explícita, una educación que eduque y nos eduque en esta escucha activa, nos eduque en la transparencia y en la honestidad de cómo preguntar. Mira, no hemos dado cuenta a través del tiempo, nosotras como profe, yo creo que también te ha pasado a ti, que la gente no sabe preguntar, no se enseña eso explícitamente, no nos enseñan a preguntar. Entonces, cuando tú haces una pregunta, levantas una pregunta, esa pregunta viene con sesgo, viene con juicio, y tú nos has mostrado acá lo importante que es. Primero tengo que reflexionar. ¿Quién tengo adelante? Y desde el respeto y la honestidad, ¿qué realmente me interesa preguntarle a esa persona? Y tú has dado un tips desde los pronombres. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes más cómoda o más cómodo? ¿Cierto? En este lenguaje, para que comencemos a trabajar y podamos levantar juntas una meta o levantar juntas un proyecto. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Yo también, ¿quién soy? Claro, nosotras tenemos la evidencia, ¿verdad? Hetero, qué sé yo, pero ¿quién sabe quién soy? No sé si alguien sabe quién soy. Tenemos, como dices tú, más fácil, nos ha tocado transitar de manera más fácil, pero no necesariamente eso hace que nos conozcamos entre nosotros mismos. Y aquí quiero rescatar algo, que es que esta educación sexual la cual nos ha hablado de manera integral, donde se comience
con una primera instancia de reconocimiento del cuerpo, ¿sí? ¿Qué significa este desafío para cada uno de nosotros que tiene que ser educado de manera explícita en estos conceptos? Y cómo a partir de esta educación vamos desmitificando, ¿cierto? A nivel socioafectivo, socioemocional, socio-neurológico, es decir, cómo lo vamos desmitificando para ir potenciando realmente quién es esa persona que está al frente mío, quién es, y desmitifico, y esa desmitificación pasa por generar un diálogo transparente y honesto en un espacio seguro. ¡Oh, qué potente eso! En un espacio seguro, en un espacio donde la conversa sea para aprender y no para levantar juicio desde estereotipos que ya sabemos que no sirven para nada. Y que te cierran, pues los estereotipos al final cierran las posibilidades de conocer al otro y las maravillas que tiene el ser humano en sí de manera integral. Eso quiero rescatar de la conversación de hoy día, que ha sido de una reflexión y de una profundidad muy potente en cuanto a tu propia vivencia, en cuanto a tu transparencia, a generar también en esta conversa del día de hoy, también un espacio seguro. Y tú nos educas en eso. Y desde ahí te queremos, y estoy segura que Raquel también, agradecer, porque hemos sido educadas hoy día en un espacio seguro y muy bonito de saber quién es Edgar. Y ¿cierto? Edgar, Transitar. te queremos agradecer por esta conversación amena, segura, transparente. También porque, como lo dije en la presentación, eres parte de la familia de la Universidad SEC. Sabemos que hay mucho género que cortar. Tenemos mucho género que cortar. Seguimos con Género con Bastillas. Te queremos agradecer por esta conversación, como ya lo dije, tan amena. Y como siempre terminamos todos los programas deseando lo mejor por les que vienen, por la inclusión, por la igualdad, por la equidad. Y ahora vamos a agregar un tema importantísimo que aprendimos con Edgar, por la educación sexual integral. Así es que muchas gracias. Y ahí agrégale en un espacio seguro. En un espacio seguro. Muchas gracias, Edgar. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor. Para mí también. Muchas gracias. Muchas gracias. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.